¿Qué ocurre en el Parlamento de Andalucía? Bienvenidos a este nuevo programa de Espacio Andaluz en el que trataremos de explicaros de la manera más rápida y sencilla todo lo que ocurre en la Cámara Baja Andaluza, porque aunque no lo parezca o aunque no os lo creáis, todas las decisiones que se toman en la Cámara Baja Andaluza acaban repercutiendo en el día a día de todos los ciudadanos. Y aunque es verdad que las sesiones plenarias no son lo más divertido del mundo, de hecho hay muchas veces que gente se queda durmiendo en algunas de ellas, donde por voluntad de la gente en algunos casos realmente son muy importantes. Entonces quedaos y atentos porque os vamos a explicar lo más destacado de la última sesión plenaria de este mes. Uno de los temas precisamente que se trataron en esta última sesión plenaria fue precisamente el de la dependencia. La situación del sistema de dependencia en Andalucía es dramática actualmente. El año pasado murieron 8.771 personas mayores en las listas de espera sin ser atendidas, cuya resolución media de esta lista de espera precisamente se va hasta los 603 días, es decir, más de 20 meses. Todo ello precisamente con el agravio de que el gobierno andaluz actualmente recibe 481 millones más en la etapa de Pedro Sánchez como presidente que en la etapa de Mariano Rajoy como presidente precisamente. Frente a este alarmante escenario, si bien la Junta de Andalucía de cara a los presupuestos de 2025 ha aumentado su aportación, según ha denunciado el portavoz de dependencia del Grupo Socialista, José Luis Ruiz Espejo, esta aportación sigue siendo insuficiente y el panorama precisamente para este próximo año no es nada halagüeño. De hecho, el propio Grupo Socialista ha presentado una materia de propuestas en materia de dependencia para que sean tenidas en cuenta precisamente por el gobierno andaluz en esta planificación presupuestaria. Declaración de intenciones general y instando al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias y consensuadas con profesionales, entidades, usuarios y profesionales para la mejora y agilización en la gestión y tramitación de la Ley de Dependencia y resolver en los plazos estimados de 6 meses. Segundo, proponemos rectificar la normativa incluida en el Decreto de Simplificación Administrativa y retirar el nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema de dependencia andaluz, conforme a las recomendaciones de profesionales, sindicatos, el Consejo Andaluz de Trabajo Social, los municipios y muchas diputaciones. Proponemos crear también un gabinete de crisis o comisión de estudio en el que estén representadas las administraciones locales, representantes de los profesionales, sindicatos y colegios profesionales, en el que se aborde la situación de crisis generada y se acuerden y puedan adoptarse con urgencia las medidas correctoras necesarias. Bueno, y otro de los temas relevantes esta sesión plenaria ha sido que se han elegido a los diputados que irán al Congreso de los Diputados para defender la famosa ley de gafas, la ley que trabajó y que presentó el grupo andalucista Adelante Andalucía y que fue aprobada. Esta ley lo que persigue es que la sanidad pública se haga cargo del 100% del importe de las gafas para los menores de edad que lo necesiten y que una vez que estos cumplan la mayoría de edad se sufraguen en base al nivel de renta de cada uno. Y como decíamos, el miércoles en la sesión plenaria se hizo una votación en la que se eligieron a 3 diputados que serán los que representen al Parlamento andaluz en el Congreso de los Diputados. Estos diputados son Beatriz Jurado del Partido Popular, Pilar Navarro del Partido Socialista y José Ignacio García de Adelante Andalucía. El Ministerio de Sanidad ya avisó hace unos meses que su visión sobre la ley era favorable, por lo que todo apunta a que la idea de los andalucistas se materializará y supondrá un importante avance en materia social, no solo para Andalucía, sino también para toda España. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 105. Votos obtenidos por doña Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, 45. Votos obtenidos por doña Ana María Ruiz Vázquez, 10. Votos obtenidos por don José Ignacio García Sánchez, 20. Votos obtenidos por doña María del Pilar Navarro Rodríguez, 30. Votos en blanco, ninguno. Votos nulos, ninguno. En consecuencia, quedan designados para la defensa en el Congreso de Diputados de la proposición de ley relativa a la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual los diputados doña Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, doña María del Pilar Navarro Rodríguez y don José Ignacio García Sánchez. Bueno, de todos los puntos más importantes en esta sesión plenaria ha sido la comparecencia de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, tanto por petición del propio Grupo Partido Popular como del Partido Socialista, para hablar sobre los datos de la EPA, de la encuesta de población activa. Y es que este mes hemos podido conocer los datos precisamente de la EPA, donde Andalucía nos sale muy favorecida, pese a los distintos relatos de los grupos políticos. Andalucía, la realidad es que sigue liderando la lista de comunidades autónomas con mayor desempleo. Concretamente, tiene 654.787 parados, 7.000 más
que en el mes de septiembre, aunque también hay datos positivos. Por ejemplo, ha conseguido reducir en tan solo un año, es decir, con respecto de octubre de 2023, la lista de desempleados en más de 60.000. O esta lista de desempleados en octubre es también la más baja de la serie histórica de octubre desde 2007. Bueno, como decíamos, la batalla de los datos ha estado un poco manchada, entre comillas, ¿no?, por el relato de cada uno de los grupos políticos que ha defendido al final su postura. Desde la consejería, pues ha defendido los datos positivos, sobre todo aquellos que se refieren a la ocupación, defendiendo que esto responde a las políticas del gobierno del Partido Popular que lleva aplicando desde 2018, con un discurso muy repetido en el sentido de que ha hablado de simplificación administrativa, bajada de impuestos, inversiones, un discurso que ya le hemos escuchado tanto al Partido Popular como a las consejeras de empleo durante la legislatura de Juanma Moreno. El PIB de la economía andaluza ha registrado un crecimiento interanual del 2,8% en el segundo trimestre del 2024, medio punto porcentual más que el primer trimestre y 2 puntos por encima de la media de la eurozona y de la Unión Europea. Con ello, el balance de la primera mitad del año ha sido de un crecimiento real del PIB del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior, más que triplicando el registrado también en la zona euro y en la Unión Europea, favoreciendo así el avance del proceso de convergencia económica con Europa. Andaluz está potenciando una política económica enfocada en medidas destinadas a la creación de un entorno empresarial estable, con incentivos fiscales, apoyo al acceso a la financiación y una búsqueda de la simplificación y eficiencia administrativa y burocrática que favorezca la atracción de inversiones, el crecimiento empresarial, la internacionalización de la empresa y, consecuentemente, la creación de empleo de calidad. La oposición, como no puede ser de otra manera, por supuesto, se ha fijado en la parte menos brillante, quizás, o en la parte más real del desempleo en Andalucía, achacando al gobierno de Moreno que los beneficios de los que presume ahora son los resquicios o las consecuencias de las políticas aplicadas por el gobierno central y por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su vez acusan al gobierno de Juanma Moreno de ser poco ambicioso. Porque no sabía si venían a decirme que todo iba mal por culpa del gobierno socialcomunista, que todo lo hace mal, con la ministra de Trabajo al frente, o que todo iba bien porque ustedes aquí lo están haciendo muy bien. Me ha sorprendido una cosa. Usted nos ha relatado un montón de medidas que piensan afrontar para dinamizar el empleo en Andalucía, pero cuando uno se pone a mirar el proyecto de presupuestos se ve que son muy poco ambiciosos. Ustedes cifran el crecimiento del empleo para el año 2025 en 72.000 personas. Es poquísimo. Eso no nos haría bajar ni siquiera del 16%. Yo quiero darle la enhorabuena, porque lo que ha hecho usted ha sido hoy claudicar. Lo que ha hecho ha sido por fin bajarse del burro y reconocer implícitamente la importancia de la reforma laboral que un gobierno de izquierda en España impulsó en el marco del diálogo social y aprobó, eso sí, con el voto en contra del Partido Popular. Algo que, por cierto, le excluye a ustedes de cualquier mérito en el hecho de que esta EPA haya traído máximos de ocupación y de población activa al mismo tiempo que sitúa el paro en España en mínimo desde el año 2008 y de lo que, obviamente, Andalucía se ha contagiado. Dentro del funcionamiento de las sesiones plenarias, pues también está la figura de la sesión de control al presidente, como también se puede ver en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. En este caso, pues una sesión de control a Juanma Moreno por parte de los distintos grupos parlamentarios. Y aquí los grupos parlamentarios pues tienen que realizar una serie de preguntas que ya de antemano se registran y por tanto el gobierno las conoce, pero la chicha, digamos, la pone la opción de contrarréplica, donde ya los grupos parlamentarios es donde sacan, digamos, su arsenal político y discursivo para discutirle, en este caso al jefe del gobierno, Juanma Moreno, pues las distintas políticas o acciones que está llevando a cabo el gobierno. Una de las interpelaciones que fueron realizadas precisamente a Juanma Moreno fue sobre los trenes en Andalucía, que fue realizada por el grupo Adelante Andalucía. Cabe recordar que Andalucía sufre una auténtica desventura ferroviaria. La comunidad andaluza jamás ha sido capaz de articular una red que comunique adecuadamente a las 8 provincias andaluzas sin excepción. Además, 12 de las 15 grandes ciudades españolas que aún no tienen tren precisamente son andaluzas. Desde Sanlúcar de Barrameda de Chiclana en Cádiz hasta Roquetas y Motril en Almería y Granada, pasando por Alcalá de Guadaira, Marbella o Estepona. Ante esta estampa ferroviaria, precisamente en esa estrategia de confrontación constante con Pedro Sánchez y con el gobierno de España, Juanma Moreno se ha enarbolado hasta en 2 ocasiones de esas necesidades de mejoras comunicativas ferroviarias aquí en Andalucía. Insinuaciones que precisamente han acabado en eso, en papel mojado, pese a que precisamente el gobierno central, el gobierno de España, se ha abierto completamente a transferirle en este caso las competencias. Eso precisamente es lo que le ha afeado hoy, en la sesión plenaria de este jueves,
José Ignacio García, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, al propio presidente del Ejecutivo andaluz. Hace un año, justamente estos días, este Parlamento votó por exigir las competencias de ferrocarriles para Andalucía. ¿Ha pedido usted la comisión bilateral para exigir esas competencias? ¿Ha cumplido usted su compromiso con el Parlamento? Muchas gracias. Y en cuanto a la comisión bilateral, pues tengo que decir que nos la han aplazado en reiteradas ocasiones por distintas circunstancias. Esperamos, deseamos y confiamos que pronto podamos sentarnos para hablar de esa cesión de las competencias, siempre que venga supuestamente con la financiación adecuada. Muchas gracias. Usted habla de institucionalidad. ¿Usted respeta al Parlamento? ¿Usted lo respeta? Este Parlamento ha votado a favor de pedir las competencias en ferrocarriles de media distancia y de cercanía. ¿Usted ha presentado por escrito la solicitud de esas competencias? Porque usted vota a favor. Por tanto, eso es respetar, porque para la única forma para que tengamos trenes en los pueblos y comarcas de Andalucía tiene que ser público, tiene que ser social y tiene que ser andaluz, pensado desde aquí. Lo que pasa es que para eso hacen falta hechos y no estar siempre pensando en la palabrería, la politiquería, la peleita con Pedro Sánchez, el tuit y meterle el dedo en el ojo al político de enfrente. Hacen falta hechos, responsabilidad y respetar a las instituciones, empezando por el Parlamento que ha elegido el pueblo de Andalucía. Muchas gracias. Otra de las interpelaciones precisamente que se le ha hecho a Juan Moreno ha sido por parte del Grupo Socialista sobre la responsabilidad presupuestaria. Tenemos que decir que el gobierno andaluz actual no solo no ejecuta los fondos presupuestados, en este caso en los 2 últimos años precisamente son 10.000 millones de euros los que se han quedado en el cajón pese a haber prometido y haber planificado que lo haría, que los usaría, sino que cada vez pone menos fondos propios de su propio bolsillo para todas las inversiones que se acometen en la comunidad. En este sentido, cabe subrayar que en el último año de gobierno socialista, en 2018, si la Junta dedicaba o destinaba a autofinanciación un total de 1.541 millones de euros, actualmente el gobierno del PP, la Junta, destina tan solo 1.084 millones de euros, es decir, una diferencia de 457 millones de euros menos para precisamente estas inversiones que se acometen y se realizan en la comunidad. Esta importantísima disminución de recursos propios ha sido denunciada precisamente por el líder socialista Juan Espadas, quien ha subrayado que los grandes proyectos que se acometerán en la comunidad y que se están acometiendo actualmente serán sufragados gracias precisamente a la aportación cuyo origen es el Gobierno de España, que en este caso sería de 1.471 millones de euros. Mientras que en la etapa precisamente en la que gobernaba Mariano Rajoy, el caudal público que llegaba precisamente del Estado apenas rozaba los 270 millones de euros. Señor Moreno Bonilla, usted define su presupuesto 2025 y su consejera como presupuesto histórico, una vez más. Y yo tengo que hacerle 3 consideraciones al respecto. En primer lugar, lo histórico, señor Moreno Bonilla, desgraciadamente no son sus presupuestos una vez más, sino son las mentiras y los engaños que tiene ese presupuesto. En segundo lugar, mire usted, señor Moreno Bonilla, lo histórico no son las cifras de su presupuesto, lo histórico son los datos de financiación del Estado y fondos europeos que nutren su presupuesto. Eso es lo verdaderamente histórico. Y en tercer lugar, lo histórico, señor Moreno Bonilla, es que usted cada vez dedica menos presupuesto propio, presupuesto autofinanciado, a las inversiones que necesitan los andaluces y andaluzas y, en cambio, sigue manteniendo e incrementando los regalos fiscales a los más ricos y los gastos superfluos de su administración, esos que dijo usted que venía a reducir. Por 2018 y 2025. Así se componía el presupuesto en 2018, en el que tenía el presupuesto de la Junta de Andalucía un 47% de presupuesto autofinanciado para sus inversiones. Hoy tiene tan solo un 19% de presupuesto. Y dirán los andaluces, ¿y por qué invierte tan poco el señor Moreno Bonilla con su presupuesto? Sin embargo, frente a 2018, en donde se recibía un 42% de financiación del Estado en Andalucía, ahora se recibe un 51%. Señor Moreno Bonilla, es evidente que su argumentación sobre el maltrato a Andalucía por parte de la Administración del Estado y del Gobierno de España se cae con creces. Habla usted también de que no se ejecutan los presupuestos. Yo no sé de dónde sacan los datos. Mire usted, hemos ejecutado, en el presupuesto del año 23, hemos gastado el 98,3% del presupuesto. 98,3%. Otra de las preguntas en estas sesiones de control tuvo que ver con las energías renovables y en este caso, si era ya un tema que estaba sobre la mesa,
Las últimas catástrofes ocasionadas por La Dana ha puesto aún más sobre ella la importancia de cuidar nuestros medios naturales. Y en ese sentido, la apuesta por las energías renovables es uno de los retos que las administraciones tendrán que asumir en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que Andalucía juega en ella por la cantidad de terreno que abarca y por la cantidad de horas de sol que puede aprovechar. Sin embargo, la forma de hacerlo, la política, la manera en la que se interviene en estas energías renovables también tiene y tendrá mucho que ver en las consecuencias que posteriormente los municipios sufrirán o no con esta implantación de las nuevas energías. En este sentido, ya se está viendo algunas de las consecuencias en muchos municipios andaluces donde su área está plagada de hectáreas de placas solares donde a priori generan un beneficio económico, pero que a la larga este beneficio económico desaparece y no solo lastra la producción agrícola, sino que disminuye la cantidad de trabajo que pueda aportar al municipio. Del mismo modo, muchos municipios están viendo cómo se les están expropiando terrenos para la plantación de estas plantas solares y, por tanto, atentando contra la idiosincrasia y naturaleza de los propios municipios. Y aquí, en esa manera, ¿no?, de gestionar estas plantaciones, es donde ha puesto el foco el Grupo por Andalucía, que ha dirigido la pregunta en esta sesión de control en estos términos. Cuando se empezó a hablar del despliegue masivo de energía renovable, ustedes hicieron un mapa sobre cómo debían ser los suelos en los que se pudieran aplicar esas extensiones de fotovoltaica. Un mapa que subieron a las redes para que las empresas que querían poner proyectos en Andalucía vieran si los suelos sobre los que querían operar cumplían o no cumplían los requisitos. A petición de estas empresas multinacionales retiraron el mapa, modificaron la ley para que la opinión de los ayuntamientos no fuese vinculante y empezaron a facilitar el despliegue masivo de empresas que empezaron a llamar a las puertas de los ayuntamientos para conseguir los suelos que ellos consideraban más adecuados para su despliegue. Para tenerlo, necesitaban que esos suelos, cuando los agricultores no querían vender, se expropiaran. Y esas expropiaciones se está prestando usted a través de los delegados territoriales. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha pedido a las izquierdas que se aclaren, porque, según él, esto que están denunciando el Grupo por Andalucía solo afectaría a una minoría del terreno. Mire usted, aquí no se expropia, lo que hay criterios de utilidad pública, que eso afecta a una minoría. De todo esto, del 0,7% del total de los proyectos, solo afecta al 0,88%. Y cuando aplicamos energías limpias y renovables, usted hace causa cuando es una minoría del problema. Oiga, mire usted quiere descarbonización, quiere energía limpia o no la quiere. Bueno, pues esto ha sido lo más destacado de la primera sesión plenaria de noviembre y ya sabes, suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo capítulo.